Bienvenidos a clases. Ustedes saben que los ministerios de Educación y de Salud confeccionaron un documento que distribuyeron a todos los maestros que enseñan educación sexual en los colegios, ¿no? El documento tiene por título Material de formación de formadores en educación sexual y prevención del SIDA. Es un documento, es un libro, son 300 páginas, ¿no? Bueno, lo distribuyó entre todos los educadores, suponiendo que ellos tendrán que seguir las orientaciones de ese documento. Y el documento provocó reacciones adversas en muchos sectores. Quizá el que salió con los botines de punta, digamos, contra el documento, fue el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, que lo cuestionó duramente, ¿no? Quizá el debate es que el sexo en ese documento deja de ser una característica natural del ser humano y pasa a ser una construcción cultural. Entonces, claro, cada cultura, cada ideología define el sexo de una manera distinta. Y lo que en el fondo dice Aguer, vamos a hablar con él ahora, después del corte, es que se desconoce la tradición del derecho natural, de que hay algo que se llama la naturaleza, que no se puede desvirtuar. Este es el debate de fondo, ¿no? Así que ahora, después de los auspicios, vamos a hablar con Héctor Aguer, con Monseñor Aguer, sobre este tema de la educación sexual. Monseñor Aguer, buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar con usted. Muchas gracias por venir. Que me deje compartir su cátedra. Así es. Bueno, yo en verdad me enteré del documento por la Federación de Justicia acerca del documento. Es que ¿no? mucha gente le pasó eso. Sí. Y está, porque no era más bien como por abajo, ¿no? La cosa. Se viene difundiendo desde hace un año y medio más o menos, ¿no? Pero claro, no sé qué extensión exacta ha tenido esa difusión. Lo cierto es que está destinado a formar formadores. Claro, a los maestros. Claro, tiene un potencial de difusión enorme, entonces, ¿no? Ahora, su reacción, que fue quizá la más fuerte, ¿usted siente que fue una reacción solitaria del obispo Aguer o que en verdad representa la reacción de una parte importante de la comunidad? Mire, por empezar, cuando se publicaron o se determinaron los contenidos curriculares de educación sexual para aplicar la ley correspondiente, allí la Comisión Episcopal de Educación Católica, hace un año y medio más o menos, sacó una declaración poniendo puntos críticos muy fuertes, ¿no? Luego yo conozco también la opinión de amplios sectores del judaísmo, de los cristianos evangélicos, que están en la misma línea, ¿no? Y por otra parte, se trata de cuestiones de sentido común que tienen que ver con la cultura vivida de los argentinos, de la inmensa mayoría de ellos, de los que no han sufrido el influjo de una cultura secularista muy severa, configurada como una verdadera ideología, ¿no? En el sentido que usted indicaba en la introducción, es decir, quienes no reconocen la existencia de un orden natural, de una naturaleza humana. Digamos, hay una concepción bíblica del hombre que está puesta en crisis por este documento y en general por esta orientación, y esa que aparece en las primeras páginas del Génesis, yo diría la tradición judeocristiana. Precisamente en el texto que yo critico hay una de las contribuciones que descalifica la tradición judeocristiana, dice que es una tradición absolutista, es un modelo moralizante y pretende vincular esa concepción de la vida, del matrimonio y de la familia con la sociedad burguesa y el capitalismo, ¿no? Que ahí también aparece... La ideología consistiría en considerar que la doctrina del derecho natural es ideológica. Exactamente. Esto, ¿no? Sí, así como algunos dicen que la doctrina social de la Iglesia es una ideología, ¿no? Ahora, a mí me impresiona, lo que me impresiona de esta actitud, de esta posición, es como que iguala todo, ¿no?
Yo me acuerdo una vez tuve una discusión con un sexólogo, porque el sexólogo tiene mucho que ver con esto, porque tiene su visión como especializada en eso, y yo le escuché decir, mire, en el sexo está bien todo lo que produce placer, y está mal lo que no produce placer. Yo le pregunté, dígame, ¿y el bestialismo? Bueno, eso no, bueno, no, pongamos de acuerdo. Para poner un límite tiene que admitir que existe una naturaleza humana. Claro, si no, ¿cuál es el límite? Y una naturaleza de la persona y de sus actos. Pero lo que pasa es que toda sexología, todo planteo sexológico responde a una antropología, a una concepción del hombre, a una filosofía, ¿no? A una manera de concebir el conocimiento, a una metafísica, en el fondo. Porque lo que yo veo no, la discusión es muy profunda, ¿sí? Me parece como... No. Chisporrotea por el tema del sexo. Es una cuestión filosófica muy densa, ¿no? Porque si se afirma que la sexualidad es una construcción sociocultural, histórica y cambiante, lo que se quiere decir es que nosotros somos varones porque desde niños nos han impuesto un estereotipo masculino. Nos han vestido de celeste, nos han comprado como juguetes pelotas y autitos o soldaditos. En cambio, las niñas, las mujeres salieron mujeres porque de niñas las vistieron de rosa, les regalaron muñecas, etcétera, las criaron como mujeres, ¿no? Eso es muy poco serio en realidad, ¿no? Y en el fondo está desconociendo la base biológica de lo sexual y desconoce peor todavía la unidad compleja, rica, armoniosa de la persona humana, donde hay una continuidad entre lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Ahora ahí, monseñor, me parece, leyendo sus declaraciones y sus reportajes sobre este tema, hay otra como laguna en este documento, ¿no? Es como que separan totalmente el sexo del amor. Exactamente. El sexo es un tema. Se puede tener como sea. Ahora no recuerdo exactamente si la palabra aparece, pero el amor no es tenido en cuenta. El sexo no tiene nada que ver con el amor, no tiene que ver con el matrimonio, no tiene que ver con la familia que se podría presentar a los niños y adolescentes como un proyecto de vida, ¿no? Es que aquí no hay un proyecto de vida, y la antropología que subyace es sumamente reduccionista. Un poco la idea sería como que la mujer o el hombre, llegado a la edad de la adolescencia, elige su sexo. Sí, precisamente la perspectiva de género, al disociar sexo de género, es decir, del rol concreto que cumplen varones y mujeres en la sociedad y en la cultura, está ofreciendo una especie de paraguas en el que caben distintas opciones sexuales, que serían presuntamente libres, ¿no? Además, hay otra cuestión que se ventila aquí, y es que al transmitir esta manera de ver las cosas, están impidiendo un verdadero crecimiento, una verdadera maduración de la persona en todas sus dimensiones. Es notable que no se hable nunca de valores, de virtudes, ¿no? Como si los comportamientos no fueran parte de la educación. Una de las contribuciones dice expresamente que la educación sexual no consiste en modelar comportamientos, sino en transmitir cuidados. Es decir, que los chicos se cuiden. Por eso también, desde una perspectiva de derechos, que es otro de los enfoques predominantes aquí, ¿no?, se afirma que existe un derecho humano y por tanto universal de los niños y adolescentes a tener sexo, a practicar el sexo, y un derecho también a evitar las consecuencias indeseadas que podrían seguirse, lo cual es una verdadera contradicción. Es un problema meramente técnico casi, sí, ¿no? Claro. Además, hay también, usted ha salido un poco a discutir, hay como una especie de exaltación del preservativo como solución universal. Sí. Digamos, usted compórtese como sea, pero siempre con preservativo. Sí, exactamente. ¿No? El derecho llega hasta allí, ¿no? Así. Y es notable porque se dice que es el único medio eficaz. Tendrían que poner una cautela, que son las que ponen los científicos, ¿no? Yo me molesta tener que hablar de esto, porque yo no soy un especialista en este asunto, claro. Pero me fastidia también que no se diga toda la verdad, ¿no? Es decir, que se admite comúnmente que entre un 10 y un 15% de fallas existen en el uso, o por la mala calidad del látex, o por el mal uso, o lo que fuere. Además, usted me decía, ahora cuando veníamos, me decía, en verdad, el crear una falsa seguridad acentúa los riesgos, como decía el cinturón de seguridad en el auto. Cuando empezó, como todo tenía cinturón, bueno, pues ir a 180
Yo creo que esa es una teoría que se aplica a los cuidados sanitarios hoy día, se llama compensación del riesgo, ¿no? Precisamente habló de eso Edward Green, que es el director del programa de prevención del SIDA en la Universidad de Harvard, y lo dijo con ocasión del viaje del Papa Benedicto XVI a África. Cuando el Papa iba a Camerún, en el avión, le preguntaron a los periodistas sobre el preservativo. El Papa dijo que esa no es la solución para detener la pandemia del SIDA, que la solución estaba en la humanización de la sexualidad. Pero allí se fueron al humo enseguida, un tumulto, la canciller de Alemania, el presidente de Francia, no sé cuántos jefes de Estado protestaron contra el Papa. Y Green sale a decir, el Papa tenía razón. ¿Por qué? Porque aquí se aplica el fenómeno de la compensación del riesgo. Cuando se usa un elemento tecnológico para superar un riesgo, la gente se acostumbra a él, se confía en él, el beneficio que podría seguirse de su uso queda neutralizado. También lo llaman comportamiento desinhibido, ¿no? Claro. Yo estoy la seguro... compensa el reaseguro y al final estamos igual. Entonces es muy serio. Y Edward Green ponía también el ejemplo de lo que ocurrió en Uganda en los años 80. Allí la pandemia del SIDA crecía en proporción geométrica y todas las ayudas de las Naciones Unidas iban precisamente a la distribución de preservativos. Y bueno, el gobierno de entonces, creo que se llamaba Museveni, el presidente o algo así, decidió cambiar de táctica y comenzaron a promover la abstinencia sexual de los adolescentes y la fidelidad conyugal entre los casados. Y se detuvo ese crecimiento. Consecuencia, nunca más tuvieron los ugandeses subsidios para cuestiones sanitarias. Claro, los castigaron. Y todas las ayudas de las Naciones Unidas iban precisamente a la distribución de preservativos. Y bueno, el gobierno de entonces decidió cambiar de táctica y comenzaron a promover la abstinencia sexual de los adolescentes y la fidelidad conyugal entre los casados. Y se detuvo ese crecimiento. Consecuencia, nunca más tuvieron los ugandeses subsidios para cuestiones sanitarias. Claro, los castigaron. Ahora, José, hay una cosa así quizás todavía más profunda en esto, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, un padre, una madre, educan a un chico, ¿no es cierto?, a una chica, la idea es que no le instalen valores. Es decir, yo tengo un chico, una chica, le digo, mira, vos cuando tengas uso de razón, verás qué alternativas hay y tomás la que sea. La otra es, yo te transmito mis valores, que también vas a tener la libertad de negarlos cuando tú llegues a tu edad. Claro. Son dos actitudes frente al niño, ¿no? En el cambio de las generaciones, cada generación asume los valores transmitidos, los critica eventualmente y los transmite con una nueva formulación. Claro. Pero usted se da una perplejidad. Si uno le dice a un chico, a un adolescente, a una chica, mira, acá hay miles de alternativas, desde el bestialismo hasta la fidelidad conyugal. Tenés todo un abanico y vos tendrás que ver por qué camino tomar. Ahí está siempre la cuestión acerca de la idea del hombre que se quiere transmitir. En toda postura de este tipo subyace una idea del hombre, ¿no? Y por eso yo insisto en que no se trata esta de una posición confesionalmente católica. Judíos y evangélicos también lo comparten. En el fondo es la idea bíblica que se ha hecho carne en la cultura de los pueblos americanos y sobre todo en el pueblo argentino, ¿no? Lo que aparece en las primeras páginas del Génesis, que la imagen divina en el hombre está en esa dualidad varón-mujer. Y como decía Juan Pablo II, en la unidad de los dos. La mujer. Y hay como una dualidad inicial, digamos, ¿no? Así es. Ahora, también esto afecta un poco el tema de la homosexualidad, ¿no? Sí, seguramente, porque en el paraguas de la perspectiva de género se igualan todas las opciones, ¿no? Entonces, como no hay una referencia a la naturaleza, y hay otra cuestión también seria en esto, y es cómo se interpreta la relación entre los sexos desde la perspectiva del poder, ¿no? Muy tipo Foucault. Una dialéctica, ¿no?, del poder. Claro. Foucault, y más, en los años 60, en Estados Unidos, se publicó un libro llamado La dialéctica del sexo. La autora era Shulamit Firestone, y ella decía que Marx se había quedado corto cuando fijó la alienación del hombre en la propiedad privada, que había que ir más profundo todavía. La alienación del hombre es precisamente la hegemonía sexual. Entonces hay que meter la dialéctica del poder en el seno de la familia para liberar a la mujer. De allí que en este documento que critico,
se trata de desencializar a la mujer de su condición femenina. Lo dicen así expresamente. Yo me acuerdo desencializar a la mujer de su condición femenina. Yo me acuerdo una encíclica de Pablo VI, creo que era, sobre el tema de los sexos y demás, que decía, una cosa es subordinar la mujer al hombre, lo cual es absolutamente, digamos, refutable, y la otra es decir que son iguales. Porque yo puedo decir, y él usa la imagen del coro. Claro. En un coro, el tenor y la soprano tienen la misma dignidad, pero no cantan igual. Son iguales, somos iguales en dignidad y en derechos, ¿no? Sí. Pero somos diversos también, claro. Y complementarios. Me parece que hay que agregar eso, complementarios. Entonces, así que también tiene que ver con una expresión, digamos, una pregunta quizá más amplia. ¿Hasta dónde el feminismo es válido? Yo creo que el problema del feminismo, es decir, yo distingo feminismo de promoción de la mujer. Evidentemente que la mujer ha sufrido menoscabos intolerables, más allá de que ha habido culturas matriarcales en la antigüedad, etcétera, es una cuestión de los antropólogos. Pero es verdad que ha habido discriminación, y existe todavía en algunas culturas y en algunos países discriminaciones contra la mujer. Entonces hay un camino de promoción auténtica de la mujer, que yo distingo del feminismo, por lo menos del feminismo extremo, ¿verdad? También la historia bien leída muestra que el cristianismo y la extensión de la cultura cristiana ha dignificado a la mujer, y que cuando esa cultura cristiana pierde vigencia en una sociedad, reaparecen las fórmulas neopaganas que tratan hegemónicamente la relación varón-mujer. La mujer objeto. De algún modo, Napoleón. Con Napoleón reaparecen ciertos acentos del derecho romano que vienen a reemplazar lo de la sociedad tradicional hasta entonces, y otra vez ahí empieza. Por eso el feminismo del siglo XIX reacciona contra este menoscabo de la posición femenina. Estoy leyendo un libro, de George, me parece fascinante, La memoria de Küng, ¿no? Küng fue de Hans Küng. De Hans Küng, sí, claro, lo he leído. Bueno, es fascinante, porque toda la relación con Ratzinger, todo eso es maravilloso, ¿no? Y él de alguna manera plantea todo el concilio, todo lo que fue el concilio, y acá hay una pregunta para la propia Iglesia, diría yo, ¿no? La Iglesia, ¿le está dando a la mujer el papel potencial que ella tiene? Por ejemplo, ¿no podrá haber mañana diáconas, mujeres, bueno, no podrán entrar en la jerarquía? ¿O usted cree que eso es definitivo? Eso es definitivo de acuerdo a lo que han enseñado Pablo VI y Juan Pablo II, pero lo que yo discuto de ese planteo de Küng es que no se le dé lugar a la mujer, porque la perspectiva de Küng es una perspectiva sociológica, no teológica. Es decir, como la mujer ha adquirido importancia en la sociedad, y entonces puede ser gerente de una empresa, presidenta de la república, lo que fuere, entonces también tiene que ser sacerdotisa, obispa o papisa. No, porque estas realidades tienen otro ordenamiento que viene de la voluntad de Cristo, ¿no? Y la respuesta sería, Jesús es varón, y Él es el sumo y eterno sacerdote. Pero yo le diré más. Los extremos feministas llegan a decir que en realidad Dios podría ser mujer. No, lo que pasa es que en la Biblia queda bien claro que Dios está más allá de la distinción de sexos. No, pero diría otra cosa respecto de esto, y es que sin las mujeres la Iglesia no funcionaría. Desde el Vaticano hasta la última de las capillas de la tierra, ¿no? Y nosotros que tenemos una experiencia pastoral directa, ¿no? Las mujeres son el sostén de la vida de la Iglesia. Bueno, me hace acordar una cosa que trata Aristóteles en la política, porque vio que en Atenas las mujeres no aparecían, ¿no? Las espartanas aparecían por todos lados, y entonces decían, no, lo que pasa es que los mandan desde la casa. Es decir, cuando va el político, va a la tribuna y demás, ya habló con la mujer y después le tiene que dar cuenta de lo que hizo. Pero por otra parte eso corresponde a la naturaleza, ¿no? Es decir, la mujer es el hogar. Fíjese, cuando en una familia fracasa el hombre es un borrachín, un vago, un cretino, lo que fuere, si la mujer es firme, fuerte, saca a la familia adelante. Pero cuando falla la mujer, se acabó todo. La mujer es el hogar. Por eso, otra de las querellas... Por eso el desocupado es terrible. Porque el hombre desocupado
es como que pierde estatus en su propia casa, ¿no? Exactamente. Pero otra de las críticas que podemos hacer a este documento que comentamos es precisamente la depreciación de la maternidad. Eso parece más bien una maldición, un castigo. Y la última pregunta sería esta, monseñor. Usted en parte de sus observaciones dice que toda esta ideología, digamos, que está detrás de estos documentos es neomarxista. Es decir, que yo descubro acentos neomarxistas en algunas de estas contribuciones, porque es un texto muy complejo este que analizamos, ¿no? A algunos les pareció que era un insulto, yo no, claro, simplemente estaba identificando una corriente de pensamiento, claro, una corriente de pensamiento. Ha habido grandes pensadores neomarxistas, claro, ¿no? Claro. Pensemos en Gramsci, Horkheimer, pero Adorno. Me gustaría escucharle una observación sobre que pues Gramsci tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver, en cuanto a que Gramsci ha sido genial en este sentido, se ha dado cuenta que en realidad el planteo del comunismo, del marxismo-leninismo clásico no iba más y que había que apuntar al cambio de la cultura. Y por eso también Gramsci piensa que el primer enemigo a destruir es la Iglesia Católica, que es el garante de una cultura humanista y cristiana, ¿no? De manera que, no, mi acotación a propósito del neomarxismo tenía que ver con la cuestión de la dialéctica del poder, precisamente, ¿no? Hoy día el proletariado en este planteo no es la vanguardia de la revolución. La vanguardia de la revolución y del cambio social es el teórico crítico. ¿Ven? Entonces lo que estamos haciendo nosotros con nuestra censura, es una batalla que se da en otro plano, con nuestra digamos. Crítica, estamos desarmando el potencial crítico de esta ideología. Claro, y bueno, ahora sí la última, monseñor. Esta lucha es una lucha, quizás no es ruidosa, no hay, en las calles no pasa nada, pero es muy profunda, es una lucha entre dos concepciones del mundo, la verdad, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿cómo se está desarrollando? ¿Usted cómo la ve? Digamos, la Iglesia está como sola, está acompañada, está el judaísmo, del otro lado, ¿quiénes están? Yo creo que sin duda la Iglesia es en este sentido vanguardia, ¿no? de la defensa, lo que decía Pablo VI, que la Iglesia es experta en humanidad, ¿no? Y a Juan Pablo II se lo ha llamado defensor del hombre, ¿no? Porque ha puesto en claro la cuestión fundamental, que es la cuestión antropológica. Precisamente la última encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, dice ahora la cuestión social es la cuestión antropológica, es decir, ¿qué idea del hombre? Bueno, sin duda en el judaísmo, en el cristianismo evangélico y ortodoxo, y además en mucha gente de buena voluntad, gente que son agnósticos, pero lo que usted decía al principio, que reconocen que existe una naturaleza humana. Ahí está y entonces que a partir de allí se desarrolla una ética y que existe también un derecho natural. Monseñor, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Ahora, después de un pequeño corte, voy a hacer mis conclusiones. Bueno, yo creo que yo voy a concentrarme en estas conclusiones en un tema, que creo que es el tema, ¿no? Y el tema es si existe o no existe una naturaleza humana, ¿no? Es decir, si más allá de nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras acciones, hay algo que se llama naturaleza humana, ¿no? Esto es una idea que tiene una larguísima tradición, ¿no? Es la idea del derecho natural, ¿no? Que ya lo tenían los griegos, los romanos, la Iglesia, que hay ciertas definiciones de lo que es natural al hombre y a la mujer. Y el otro concepto, que es el que critica acá Monseñor Aguer, es que no existe naturaleza humana. Que lo que llamamos naturaleza humana es la definición que cada uno haga de ella, una especie de relativismo. Entonces, para uno será esto, Ahora, todo el concepto de derechos humanos, ¿no?, se basa sobre la idea de que hay algo que se llama naturaleza humana. Porque díganme una cosa, si el hombre o la mujer son un montón de huesos y de carne, nada más, ¿por qué va a tener dignidad? Y si no tiene dignidad, ¿por qué va a tener derechos? Es como si fuéramos animales. A los animales se los mata sin remordimiento cuando hay que carnear una vaca, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué hace diferente al ser humano de la vaca? Es que tiene una dignidad, ¿y dónde la tiene? En su naturaleza. Es diferente, Tiene libertad, tiene inteligencia, decide su destino,
en las religiones tiene un destino sobrenatural, pero aunque los griegos no lo tenían esta idea del destino sobrenatural, pero sí la idea de que hay algo que se llama naturaleza humana. Entonces, claro, toda la discusión del tema del sexo se concentra en este punto. Si usted cree que hay una naturaleza humana, usted va a decir, bueno, miren, el sexo, por ejemplo, es parte del amor, y el amor es una condición básica del ser humano. Y entonces a partir de ahí empieza a construir toda una teoría sobre lo que está bien y lo que está mal que haga el ser humano, ¿no? Ahora, si usted dice, miren, el sexo es un tema puramente cultural, que en cada cultura lo define como quiere, entonces ahí se abre un abanico casi infinito de comportamientos sexuales posibles. Y aparte de que crea una perplejidad en el actor del tema, ¿no? ¿Qué hago? Y esto es muy válido, me parece muy interesante cuando nos concentramos un poco en el tema educativo. Porque usted cuando agarra a un chico, una chica de 12, 13, 14, que está entrando en la pubertad, ese chico o chica usted puede hacer dos cosas con él. Dice, mira, querido, te voy a informar que hay miles de alternativas sobre esto y vos tendrás que encontrar tu camino. Esta es una manera de educar o de no educar. Y el otro dice, mira, yo te transmito mis valores, que más uno los transmite igual. Uno de la familia transmite sus valores aunque no hable nunca de los valores. Estos son los que yo recibí y lo que yo te transmito. Ahora, vos miralo críticamente y en tu momento, cuando seas adulto, cuando tengas pleno uso de razón, elegirás si mantenés la tradición que recibiste o la abandonás. Pero empezás con una. Esta es la teoría de educación. Se empieza desde un punto de partida y no de la perplejidad absoluta, ¿no? Así que son temas muy profundos y yo estoy muy contento de haberlo tratado con alguien que sabe tanto del tema como es Alguet. Así que nos veremos en la próxima clase.